Saludos mis amigos de YouTube y también del Liceo en Arte Rosa Duarte. Soy su maestro de matemática, Pablo Rafael Osuna, y en esta ocasión vamos a estar haciendo un video para sexto de secundaria, dándole seguimiento a lo que el maestro modelo a nivel nacional, a través de la televisión y radio, nos pudo compartir en el día de ayer. El objetivo de esto es desarrollar ejercicios que él desarrolló, no lo mismo, sino ejercicios parecidos, para ir fortaleciendo aquellos temas que él va dando. Vamos a hacerlo toda la semana, después de las clases nacionales, pues entonces estaremos por acá con ustedes, explicándoles otros ejercicios en el que ustedes puedan ver otros ejemplos y puedan reforzar los conocimientos que ya le he dado. Él abordó ayer lo que es la parte de las ecuaciones de segundo grado, donde explicaba lo que es un término cuadrático, un término lineal, un término independiente y los métodos de resolución. Existen muchos métodos. Él explicó el método de completando cuadrado y la fórmula general. En el día de hoy vamos a explicarle a ustedes en este video 7 ejemplos más de lo que es completando cuadrado, para que sí ustedes puedan reforzar el conocimiento que él nos compartió en el día de ayer. En este primer ejemplo lo que vemos es resolver resolver este sistema que tenemos por acá. Resolver la ecuación x cuadrado más 4x más 3 igual a 0. Entonces lo que nosotros vamos a ir haciendo es lo que él hizo con el ejemplo que explicó. Entonces el primer paso o la solución para yo llegar a resolver este problema es yo buscar los números que satisfacen esa ecuación, tanto como tenemos un término cuadrático, o sea, cuando hay una ecuación de segundo grado, es bueno destacar que tenemos dos soluciones, por eso es de segundo grado. Existen dos valores de x que satisfacen la ecuación. Entonces el primer paso para resolver, se dejan los términos que tienen la variable x, o sea, los términos que están en función de la variable x se dejan del lado izquierdo y entonces se transpone el término independiente al lado derecho de la ecuación. Esto es como si yo dijese más 3, bueno, le resto 3 de este lado y le resto 3 de aquel lado. Es bueno destacar que en una ecuación todo lo que hacemos en el lado izquierdo del signo de igualdad tenemos que hacerlo en el lado derecho del signo de igualdad. Por eso es que se interpreta como que se transpone con signo contrario, pero realmente el término correcto es eliminarlo del lado izquierdo, y como lo eliminamos restando 3, pues entonces tenemos que restarle 3 del lado derecho. Y aquí tenemos el primer paso, que es transponer, como es más cómodo para ustedes, transponer el término independiente al lado derecho. Luego lo que hacemos es tomar el coeficiente del término lineal. Estamos hablando que el término que tenga la variable x a la 1, estamos hablando de este término, ese es el término lineal, que también él lo explicó. Tomar el coeficiente es el número que acompaña esa variable, que es el 4. Entonces ese número siempre lo tomamos, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Eso es fijo. O sea, lo dividimos entre 2, el número que exista, no importa cualquiera que sea, y entonces también lo elevamos al cuadrado. Eso es el otro paso, el siguiente paso para yo resolver una ecuación completando cuadrado. Cuando estamos en este proceso, tenemos un 4, ¿verdad? Coeficiente, lo dividimos entre 2, resolvemos primero lo del paréntesis, nos da 2, y cuando el 2 lo elevamos al cuadrado, pues entonces nos da 4. Entonces, en ese mismo paso lo que hacemos es ese resultado, que en este caso nos dio 4, pues entonces lo que hacemos es colocarlo del lado izquierdo y del lado derecho de la ecuación. Lo que teníamos anteriormente era esta ecuación, cuando hicimos la transposición. Pues entonces ahora ese 4, con el cual nosotros resolvimos tomando el coeficiente, dividiéndolo entre 2 y elevándolo al cuadrado, pues lo colocamos del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces ya el proceso es del lado izquierdo convertir esto en un trinomio cuadrado perfecto, que es el objetivo de completar cuadrado, llegar en la parte izquierda a un trinomio cuadrado perfecto. ¿Pero qué es un trinomio cuadrado perfecto? Es lo mismo que nosotros llamamos el binomio, o sea, dos números, la suma de dos números, suma o diferencia de dos números al cuadrado. Entonces lo que tomamos es la raíz cuadrada del primero
y la raíz cuadrada del término independiente, o sea, la raíz cuadrada del término cuadrático y la raíz cuadrada del término independiente, y tomamos el signo del segundo término, o sea, el signo del término lineal, y es lo que colocamos aquí. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y eso lo elevamos al cuadrado, siempre lo vamos a hacer con todas las ecuaciones. Y del lado derecho de la ecuación, lo que hacemos es resolver la aritmética que exista. Menos 3 más 4 es igual a 1. Entonces, luego que tenemos, que dice que se factoriza el cuadrado perfecto, luego de esto se extrae la raíz cuadrada en ambos miembros. Esto se hace, como el profesor Modelo nos explicó, le aplicamos la raíz cuadrada al lado izquierdo y le aplicamos la raíz cuadrada al lado derecho de la ecuación. Cuando aplicamos raíz cuadrada de este lado, pues entonces ese cuadrado elimina la raíz cuadrada. Eso es un principio matemático totalmente sencillo y puedo explicar algunos ejemplos. Si yo tengo la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, es lo mismo yo decir, bueno, 4 al cuadrado es 16 y la raíz cuadrada de 16, entonces, ¿qué es? 4. Esto lo hacemos para, o sea, cada vez que existe una raíz y un cuadrado, pues entonces hacemos lo mismo que eliminar la raíz con eliminar el cuadrado, y como quiera nos va a dar el mismo valor que estamos buscando. Y como ustedes pueden ver en esa ecuación, pues entonces eso fue lo que resolvimos. Quitamos nada más el cuadrado y nos queda entonces x más 2. Y también decir que cuando tenemos la raíz cuadrada de un número, los resultados siempre van a ser más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque no importa el número, o sea, el resultado puede ser negativo o positivo. Saben que el resultado de una raíz es un número elevado al cuadrado. Si yo tengo menos 1 al cuadrado, me da 1. Menos 1 al cuadrado me da 1, pero también 1 al cuadrado también me da 1. Por eso es que colocamos más o menos cuando buscamos las raíces o la raíz cuadrada de un término. Colocamos más o menos, por eso ustedes ven más o menos la raíz cuadrada de 1. Resolvemos esa raíz, la raíz cuadrada de 1 es 1, y entonces el 2 que está positivo lo transponemos al lado derecho. Y esto es lo que me va a generar las dos raíces de esa ecuación. La raíz 1 es tomando el más y la otra es tomando el menos. Mírenlo aquí, tomando el más, la misma operación, y después tomando el menos. Y vamos a tener que la primera raíz es menos 1 y la segunda raíz es menos 3. Mirando otro ejemplo, vamos a ver el mismo proceso. Primero, transponemos el término que tenemos del lado izquierdo al lado derecho, como lo hacemos acá, como lo vemos acá, y entonces tomamos el término, el coeficiente del término lineal, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Cuando tenemos 6 entre 2 es 3, al cuadrado es 9. Y ese 9 entonces lo colocamos en esta ecuación, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, como ustedes lo están observando acá. Luego que hacemos esto, simplemente tomamos la raíz cuadrada de x, que es x, el signo de menos acá, y la raíz cuadrada del término independiente, que es 3, y lo colocamos al cuadrado. Y resolvemos la aritmética que existe en el lado derecho, y nos va a dar esta ecuación que tenemos acá, aplicándole la raíz cuadrada al primer miembro, o sea, estamos hablando de la raíz cuadrada de este término y la raíz cuadrada de 36, cuando anulamos la raíz con el cuadrado, pues entonces nos va a quedar x menos 3, y del otro lado más o menos la raíz cuadrada de 36. En este paso lo que hacemos simplemente es resolver el radical. La raíz cuadrada de 36 es más o menos 6, más o menos 6. O sea, la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, ya luego que tenemos ese proceso, simplemente transponemos el 3 al lado derecho y ahí obtenemos las dos raíces, una con más, otra con menos. Cuando transponemos ese 3 que está negativo al otro lado, lo pasamos positivo. Y ahí tenemos las dos raíces del polinomio. Mirando otro ejemplo y recordándoles que el objetivo de este video es reforzar lo que él dijo para que ustedes vean diferentes ejemplos y diferentes situaciones que se pueden dar en esta parte, simplemente reforzando ese conocimiento. Aquí tenemos otra ecuación en la cual vamos a hallar, convertiendo a trinomio cuadrado perfecto, los resultados. Primer paso,
ya usted sabe que es transponer el término independiente al lado derecho, como lo tenemos acá. Luego tomamos el coeficiente del término lineal, que es 5, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Siempre se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Como yo no puedo dividir 5 entre 2 y que me dé un número entero, pues entonces lo que tengo que hacer en ese caso es dejarlo expresado y simplemente elevarlo al cuadrado. Cuando tenemos una fracción elevada al cuadrado, lo que tenemos es que elevar el numerador al cuadrado y elevar el denominador al cuadrado, que eso nos va a dar entonces 5 al cuadrado es 25 y 2 al cuadrado es 4. Y eso lo colocamos en ambos miembros de la ecuación que ya habíamos colocado acá. Entonces, haciendo ese proceso, vemos 25 entre 4 del lado izquierdo y 25 entre 4 del lado derecho. Cuando le aplicamos la raíz cuadrada al término cuadrático y la raíz cuadrada al término independiente, pues entonces vamos a tener los resultados siguientes. X menos, siempre recuerden que el signo que va a ir cuando yo voy a hacer el binomio al cuadrado es el signo del término lineal, y la raíz cuadrada de x cuadrado es x, tomo el signo menos, y entonces cuando yo elevo al cuadrado una fracción, la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. La raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, vamos a tener el binomio x menos 5 medio al cuadrado. Entonces, del otro lado de la ecuación, lo que hacemos es resolver esa fracción que tiene diferente denominador. Para yo resolverla, hay que recordar que cuando yo tengo, por ejemplo, 25 entre 4, tengo que buscar un número, tengo que 25 entre 4, perdón. Este es un 25 que tenemos acá. 25 entre 4. Para yo sumar esas dos fracciones, yo lo que debo es buscar una fracción equivalente para el 6 que tenga denominador 4, para yo poder sumar nada más los numeradores y colocar el mismo denominador. O también, como a ustedes les gusta, hacer el método de la cara feliz, como también le llaman, y resolver esa ecuación. Pero resolviendo eso, yo entiendo que es mejor buscar un común denominador que sea el 4, que va a hacer entonces, se va a transformar la fracción en 24 entre 4. O sea, cuando yo digo 24 entre 4 es el mismo 6. O sea, que ese 24 entre 4 es el mismo 6 que tenemos acá. Cuando yo lo sumo con 25 entre 4, ¿qué me va a dar? 25 más 24, 49 entre 4, porque coloco el mismo denominador. Por eso es que ustedes ven aquí que está la raíz cuadrada de, 49, ¿verdad? La raíz cuadrada de 49 entre 4. Ya le había dicho a ustedes que cuando tenemos la raíz cuadrada de una fracción, es la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Entonces, aplicando esa parte, la raíz cuadrada de 49 es 7 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y entonces ya ahí podemos transponer esta fracción que está aquí como negativa, transponer al lado positivo. Entonces cuando lo hacemos, miren aquí que pasó positivo, entonces vamos a tener más o menos. O sea, una va a ser con el más, una raíz, y otra va a ser con el menos, la raíz. Cuando aplicamos eso, ya tenemos igual denominador. Si yo tengo 5 menos 7 me da menos 2, sobre 2 me da menos 1. Y aquí tenemos 12 entre 2, y 2 entre 2 es 6. Y estas son las dos raíces del polinomio. Esta es otra ecuación con la cual podemos encontrarnos en cualquier momento. Continuando con otros tipos de ecuaciones, también el profesor tutor nos explicó que cuando el discriminante es menor que 0, pues vamos a tener raíces complejas y distintas. Aquí hay un caso de una ecuación cuando nos dan raíces complejas, y voy a explicar un poquito más detallado esta parte para que ustedes puedan entender el proceso. El proceso es el mismo. Tomo el 5, lo transpongo al lado derecho, como ustedes ven acá. Entonces tomo el término lineal, que aquí en este caso es 4, tomo el término lineal que es 4, y ese 4 pues entonces lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Siempre hago ese proceso, y eso me va a dar, cuando yo divido 4 entre 2 es 2 y 2 al cuadrado es 4. Ese 4 yo lo voy a colocar
tanto del lado izquierdo como del lado derecho, luego de yo transponer el término independiente. Luego que hago ese proceso, pues entonces la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del término independiente me va a dar con el signo del segundo un binomio al cuadrado. Y en el lado derecho de la ecuación lo que tenemos es menos 5 más 4, que me da menos 1. Y aquí inicia el proceso de cuando tenemos raíces complejas. Siempre y cuando yo tenga una raíz con índice par, llámese 2, 4, 6, 8, 10, y el subradical es negativo, pues entonces el resultado va a ser un número imaginario, porque no existe ningún número con el que yo pueda multiplicar por él mismo que me dé un número negativo. Entonces por eso es que toda raíz con índice par y el subradical negativo, pues entonces me va a dar un número imaginario, que es el que nosotros llamamos la raíz cuadrada de menos 1, que es igual a i. En los números complejos, pues entonces vamos a detallarle un poquito mejor acerca de lo que son las raíces complejas, o mejor dicho, lo que son los números imaginarios o los números complejos. La diferencia entre el número complejo y el número imaginario es que un imaginario simplemente está en función de la i, y el número complejo es cuando tiene una parte entera y una parte imaginaria, o no una parte entera, sino una parte real. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Siempre la raíz cuadrada de menos 1, siempre nos va a dar 1. Ya luego de ahí le podemos hacer otras transformaciones en el que nosotros podamos llegar a otros complejos donde tenga un número y la i. Pero siempre la raíz cuadrada de menos 1 es i. Siempre. Pues entonces, el próximo paso, ya de yo saber, lo único diferente es esto, de que me da un número complejo, es simplemente el 2 que está positivo, transponerlo al lado derecho con signo contrario. Y vamos a tener un número complejo, más o menos, mírenlo ahí. Ese más o menos es lo que me hace buscar dos raíces de una ecuación cuadrática. Recordándole, como le dije al principio, que toda ecuación cuadrática tiene dos raíces, dos resultados. Y como también nos dijo el profesor tutor, las raíces de una ecuación no es más que los resultados que satisfacen esa ecuación. Entonces, continuando con esto, lo que vamos a tener en la raíz, menos 2 más i, menos 2 menos i, como ustedes la ven acá. En este proceso no podemos hacer más nada, sencillamente estas son las dos raíces de esa ecuación. Continuando con otro ejemplo, el ejemplo número 5, vamos a ver qué pasa acá. Miren, cuando nosotros transponemos, o ahí hay también que explicarle otra partecita, hay tres tipos de completar trinomio cuadrado perfecto, completar cuadrado. Uno es cuando simplemente tenemos un 1, pero otro es cuando tenemos un 2 acompañando el término cuadrático, o no solamente un 2, sino que tenemos un número diferente de 1. Al tener un número diferente de 1, ahí ese 2 me va a afectar el yo poder resolver por los métodos que ustedes acaban de ver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, para poder eliminar ese 2, dividir entre 2 toda la ecuación. O sea, dividimos entre 2 este término, dividimos entre 2 este término y por último dividimos entre 2 el otro término. Eso me va a facilitar, cuando yo divido entre 2, el yo cancelar, porque 2 entre 2 me da 1. Pero aquí se va a quedar expresado porque no se puede dividir, al igual que también aquí se va a quedar expresado. Es lo único diferente de todo lo que ustedes acaban de ver. Estamos hablando, por poner otro ejemplo, para que ustedes puedan ver el proceso, que si yo tengo 3x al cuadrado, si yo tengo 3x al cuadrado, es simplemente un ejemplo, menos 5x menos 1 igual a 0. Entonces lo que yo debo de hacer es dividir toda la ecuación por el término que acompaña, el coeficiente que acompaña el término cuadrático. O sea que aquí yo voy a dividir entre 3 este término, aquí yo voy a dividir entre 3 este término y aquí yo voy a dividir entre 3 este término. Aquí divido entre 2 porque el 2 es que acompaña el término cuadrático. Eso me facilita llevarlo a una ecuación como ya nosotros la hemos visto anteriormente. Entonces, continuando con el ejemplo que le había colocado
al principio, simplemente le hice un segundo para que puedan ver el proceso. Entonces tenemos este tipo de ecuación, o sea, llegamos a transformar la que teníamos originalmente a esta que tenemos acá. Luego de ahí, el proceso sí es el mismo, no varía. Entonces, luego de ahí ustedes saben que el término independiente lo transponemos al otro lado de la igualdad con signo contrario. Y eso fue lo que se hizo acá. Se transpuso 3 medios con término con el signo contrario. Luego que hacemos el proceso, tomamos el término, el coeficiente que acompaña el término lineal y lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Como tenemos una fracción, simplemente en el numerador está 7 medios y lo dividimos entre 2. Vamos a ver un método que podamos resolver esa división. Recuerden que todo número entero tiene un denominador 1 que no se marca. Para yo poder resolver lo que está dentro del paréntesis, le añado ese 1 y multiplico los extremos por los internos. Entonces los extremos es el numerador y lo interno es el denominador. Esto le llaman el método de la herradura. Recuerden que aunque este video va muy acelerado, ustedes pueden detener para que puedan entender y darle para atrás, entender cada una de las cosas que estoy explicando. Entonces de ahí es que sale el 7 cuartos. 7 por 1 es 7 y 2 por 2 es 4 y lo elevo al cuadrado. Recordando que cuando tenemos una fracción elevada al cuadrado, elevamos al cuadrado el numerador y elevamos al cuadrado el denominador. Haciendo ese proceso, 7 al cuadrado es 49 y 4 al cuadrado es 16. Y esa es la fracción en la que nosotros vamos a colocar del lado izquierdo y del lado derecho del proceso que teníamos anteriormente acá. Entonces, colocando esto, ya simplemente recuerden que dijimos que es la raíz cuadrada del término cuadrático y la raíz cuadrada del término independiente. Entonces, la raíz cuadrada de y cuadrado nos da x, pero también recuerden que la raíz cuadrada de una fracción es la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Entonces, haciendo ese proceso, vemos que la raíz cuadrada de 49 es 7 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, como ustedes lo pueden ver ahí, lo expresamos con el signo del término lineal al cuadrado. Entonces, del lado derecho lo que hacemos es una suma con diferente denominador. Recuerden que para yo hacer este proceso, yo puedo hacer el método cruzado, como a ustedes les gusta mucho, que es el método de la cara feliz, en donde yo lo que hago para el numerador es una multiplicación cruzada de menos 3 por 16, que me da menos 48 en este lado. Y aquí cuando multiplico 2 por 49 nos da 96. Entonces aquí tenemos 98, perdón, nos da 98. Entonces aquí tenemos en el denominador lo que tenemos que multiplicar estos dos, que nos da 32. Y de ahí es que sale esta fracción 25 sobre 16. ¿Cómo es que sale? Bueno, cuando usted resta menos 48 más 98, nos va a dar 50 entre 32. Entonces, 50 entre 32, lo que tenemos es que simplificarlo. Al yo buscarle mitad al 50, me da 25, el 25 que ustedes tenían aquí. Y al buscarle mitad al 32 nos da 16, que es el 16 que tenemos en el denominador de este lado. Entonces, luego que hacemos ese proceso, ya vimos que simplemente transponemos, o sea, le aplicamos la raíz cuadrada al lado izquierdo y la raíz cuadrada al lado derecho. Al obtener o resolver esa operación, se elimina el cuadrado con la raíz de este lado y del otro lado se le aplica la raíz cuadrada al primero, o sea, al numerador, y la raíz cuadrada al denominador nos va a dar 5 cuartos. Ya ahí este es el último paso donde transponemos esta parte al lado derecho, del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, cuando la transponemos, vamos a tener las dos raíces de la ecuación, en donde decimos esto como pasa negativo, menos 7 cuartos, más o menos 5 sobre 4. Cuando le decimos más, menos 7 más 5 nos da menos 2 cuartos, o sea, nos da menos 2 cuartos.
pero hay algo importante, que yo le busco mitad a esto y mitad a esto. Por eso que ustedes ven que la primera raíz aquí, la que tenemos es menos 1/2, porque mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Cuando restamos menos 7, menos 5, pues nos da entonces menos 12. Y entonces por eso que ustedes ven que aquí hay menos 12 sobre 4, ¿verdad? Pero cuando vemos la segunda raíz, ¿qué es lo que nos da? Menos 3. Pero claro, es que 2 entre 4 es 3 y como tenemos el menos, pues entonces ya tenemos las dos raíces del polinomio. Entonces, continuando con otros ejemplos para que ustedes puedan irse familiarizando aún más con lo que es la clase virtual, tenemos este. Al yo resolver este ya les dije que cuando tengo un 3, divido el primero, divido el segundo y divido el tercero por el mismo 3. Y entonces hago el mismo proceso que hice en la ecuación anterior. Ahí ustedes van a tener ese ejercicio resuelto. Ya ustedes ven el ejemplo anterior de dónde sale cada cosa y pueden ir entendiendo un poco mejor. Pero explicándolo de forma breve, cuando dividimos entre 3, se elimina el 3 entre este 3 y entonces me va a quedar 5 tercios y 2 tercios. Este término independiente lo pasamos del lado derecho con signo contrario y entonces tomamos el término lineal y lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 2. O sea, estamos hablando de que 5 tercios lo vamos a dividir entre 2, o sea, dividido entre 2, y lo vamos a elevar al cuadrado. Lo voy a hacer por acá para que vean el proceso. Este 2 ya dijimos que le agregamos un 1 y multiplicamos 5 por 1, por eso que ustedes ven ahí un 5 y 3 por 2 y por eso que ustedes ven ahí un 6. Entonces cuando le aplicamos esa parte también del lado derecho, pues entonces vamos a tener, tenemos 5 sextos. Cuando lo elevamos al cuadrado, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 5 al cuadrado es 100 y 6 al cuadrado es 36. Entonces, perdón, 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Entonces de ahí que va a salir lo que ustedes acaban de ver acá. Cuando yo lo resto, 25 entre 36, cuando yo lo resto me da 1 sobre 36. Le aplico raíz cuadrada de este lado y le aplico raíz cuadrada de este lado. Pues entonces vamos a tener que las dos raíces del polinomio son estas dos. Más adelante también vamos a hacer una llamada en la que ustedes van a poder hacer preguntas de este video específicas, preguntas específicas, puntuales. Profesor, ese ejercicio no lo entendí, ¿qué pasó ahí? Mírenlo aquí también, anda ahí un 6, bueno, pues dividimos entre 6 este, dividimos entre 6 este y dividimos entre 6 este. Por eso es que ustedes ven que se elimina este, me queda el término cuadrático. Aquí yo no puedo hacer más nada, pues entonces lo coloco, pero aquí cuando, bueno, lo dejo expresado también esta parte acá, aunque está al cuadrado con la y, no importa. Y hago el mismo proceso. Esperamos que este video le pueda ser de utilidad.